Estamos en la Facultad de Historia, en la UNED, en el tema la península ibérica, y vamos a hablar en el tema 18 de la organización político-administrativa, las estructuras locales, ciudad e imperio, imperio territorial y autonomía ciudadana. La ciudad fue el instrumento básico con el que el Estado romano pudo ejercer su soberanía, ya que es a través de esta como Roma pudo desarrollar las funciones de administración y control del imperio. No obstante, en Hispania, el proceso de urbanización revistió características concretas en cuanto a introducción, extensión y ritmos de desarrollo. Roma, siguiendo las experiencias del mundo griego que concebía al Estado, polis, como forma de organización política y social constituido por una comunidad limitada tanto en el espacio como en capacidad humana, creará una organización política y territorial, sui generis, concebida como suma de ciudades-estado. La municipalización de Italia. Un elemento principal en este proceso fue el concepto de populus romanus, concebido desde un principio como político y no étnico, y en consecuencia susceptible de extenderse más allá de cualquier límite nacional. Ello se consiguió mediante el otorgamiento de la ciudadanía romana a las élites locales, que quedaban socialmente incorporadas al Estado romano y con amplias posibilidades de promoción en la organización imperial. Esta promoción social se combinó con un proceso de urbanización de las respectivas comunidades bajo unos principios de organización jurídica unitaria. Su transformación en municipia. Ciudadanía, urbanización y municipalización serán un medio de dominio, raíz de la extraordinaria fortuna del régimen imperial romano. La concentración urbana de instituciones políticas y de la aristocracia rectora de una comunidad simplificaban las tareas de gobierno y por otra parte la incorporación de esta aristocracia al cuerpo político romano será la más firme garantía de la adaptación de las comunidades a las directrices del Estado hegemónico. Este proceso, desarrollado en Italia durante el siglo I a.C., condujo a la total municipalización de la península itálica. Ciudad y régimen provincial. Paralelamente, la victoria en la Primera Guerra Púnica pondrá Sicilia y Cerdeña en manos de Roma. Ello supuso un reto para la capacidad de adaptación del Estado romano. La institucionalización del dominio sobre estas posesiones se produjo bajo presupuestos distintos a los emprendidos en Italia y demostró la voluntad del gobierno romano de abandonar el principio general de integración activa en su sistema político. Se decidió el envío de tropas regulares a estas islas que serían gobernadas por dos nuevos pretores, con imperium, que se añadirían a los dos tradicionales. El sistema de dependencia se impondrá lentamente adaptándose a las circunstancias de cada momento y bajo el principio fundamental de la autonomía de las comunidades sometidas y con ella el mantenimiento de sus instituciones político-sociales, en cuanto no representen un peligro para la estabilidad de la soberanía romana. No obstante, para el funcionamiento de este rudimentario sistema era necesaria la existencia previa de comunidades desarrolladas que pudieran cumplir efectivamente su autonomía de administración. La tradición urbanística de Sicilia permitiría allí su aplicación, desde un principio, pero ello no será posible de igual manera en la península ibérica. La extensión del modelo urbano romano en Hispania. Gobierno provincial y autonomía local. Los territorios que Roma conquista en Hispania eran un heterogéneo conglomerado de realidades políticas, desde las ciudades costeras aliadas a principados indígenas, ligados por pactos de amistad o tribus sometidas por la fuerza. Durante los primeros años, la política exterior romana se conformó con asegurar su autoridad sobre el ámbito incluido en la esfera de sus intereses. Sin embargo, la heterogénea realidad política de los territorios conquistados y la incapacidad romana para construir una administración estabilizadora
llevarán a un estancamiento del gobierno provincial y de la dirección de campañas bélicas sobre las fronteras occidentales de las dos provincias hispanas. No será hasta que se produzca la cruenta conquista de la meseta que se produzca un cambio, motivado más que nada por el convencimiento por parte de las comunidades indígenas de su irreversible subordinación al Estado romano. Ello es debido a que una gran parte de las funciones de la administración provincial necesitaba contar con los colaboradores entre la población indígena que aceptasen las tareas de la administración en nombre y al servicio de Roma. El camino consistió en la confirmación a las aristocracias indígenas de sus privilegios económicos y sociales, canalizados ahora al servicio de Roma. Política de urbanización en la época republicana. Por otra parte, en este periodo se fundaron un número limitado de ciudades. Grachuris, Liturgi, Metelium, que muestra la preocupación del Senado por superar el simple objetivo de un sometimiento sin condiciones, basado en la fuerza. La ubicación de estas ciudades señala las zonas de interés para la administración romana y su diferente modo de organización, la capacidad de adaptación de los responsables romanos en la aplicación de esta política urbanizadora. Junto a la fundación de ciudades también se produjo la reorganización de ciudades indígenas, Turris Lascutana, como puntos de apoyo leales en áreas de avanzadilla y forma de fomentar la vida sedentaria que sirvieran para crear las bases de una administración estable. Esta política de urbanización es uno de los escasos ejemplos de verdadera política de administración llevada a cabo por el Estado romano a través de los gobernadores provinciales. En todo caso, será un esfuerzo insuficiente y no será hasta el Imperio en que a través de una política urbanizadora y de progresiva extensión de la ciudadanía romana se vayan desarrollando los soportes necesarios para el ejercicio de la soberanía en el ámbito extraitálico. Mamsen considera que el único medio eficaz para pacificar y civilizar los pueblos primitivos de Hispania es la colonización latina en gran escala. Pero al principio de la conquista, la colonización latina fuera de Italia, punto fundamental del programa político de los gracos, no entraba dentro de la política romana. El establecimiento más antiguo fundado por los romanos en la península es Tarragona, según la conocida frase de Plinio: Tarraco, Spinois, opus situt, Carthago nova, punicorum. Muchos años después, en tiempo de César, será jurídicamente colonia romana, pero desde su fundación por Escipión, adscrito al Magro, fue una ciudad esencialmente romana. La tesis de su fundación por los etruscos, sostenida por Schulten, es hoy día insostenible. Las murallas responden a un prototipo muy en boga en Italia durante la época helenística y que alcanza incluso la época augustea, como probablemente en Perugia, según han demostrado las modernas excavaciones norteamericanas en Cosa, Tarraco. A pesar de ser un puerto malo, es la gran cabeza de puente de la conquista romana, lugar de desembarco y de invernar el ejército romano y residencia de los pretores, según datos que se aducen más adelante, todo lo cual exigía una ciudad junto al mar, bien fortificada. A Escipión, el africano, se debe la creación de Itálica, en el año 206 a.C., para asentar las heridas del ejército romano de la batalla de Igipa, ciudad que puso en manos de Escipión toda la Baja Andalucía y le abrió el camino a Cádiz. Fue declarada colonia después de Augusto. Esta creación de Escipión preconiza los numerosos asentamientos de tropas que hizo el general romano a lo largo de su vida. Una lápida reciente, descubierta, publicada por La Chica y bien estudiada en sus conclusiones históricas por Blanco, ha dado a conocer un nuevo asentamiento romano, del que no existía noticia alguna, debido a Sempronio Graco en Liturgi, cerca de Mengíbar, que luego, en tiempos de César, se llamó Forum Lulium. El mismo general romano, en el año 179, creó otra fundación romana en Hispania, en Grachurris, la primera ciudad a la que un general romano, a imitación de Alejandro y de los monarcas helenísticos, dio su nombre. La ciudad, localizada a 2 kilómetros al noroeste de la actual población, está magníficamente situada, pues se encuentra sobre la orilla derecha del río Ebro,
entre La Rioja, Tudela y Calahorra. No se sabe con certeza si Grachurris recibió una colonia de soldados romanos o una colonia de celtíberos romanizados, ya que entre los indígenas, para solucionar el problema social planteado, hizo repartir tierras el general romano. Sus habitantes nunca recibieron el título de colonia. En tiempos de Augusto era un oppidum de derecho latino. En tiempo de Tiberio, las monedas indican su condición de municipium, quizá otorgado por Augusto. En Grachurris, como en Córdoba y Carteia, hubo una doble población, la indígena, peregrina, de Yurcis y la romana de los colonos. Carteia es la primera colonia fundada en Hispania y la primera que se creó fuera de Italia, en el año 171. En ella se asentaron 4.000 individuos que fueron soldados romanos, probablemente ya licenciados, las esposas indígenas de estos soldados y sus hijos, que enviaron a Roma una comisión con el encargo de arreglar su situación y pedir se le asignase una ciudad donde habitar, lo que hizo por encargo del Senado el pretor de la provincia ulterior, Canuleiro, inscribiendo sus nombres, y a los manumitidos asignándoles tierra como a los habitantes de la ciudad que lo solicitase. Esta colonia gozaba del derecho latino y se llamaría de libertos, Estrabón. Este escribió que Córdoba es la más antigua colonia romana, pero la época de su estatua ha sido muy discutida por los investigadores actuales. Así, Sánchez Albornoz se inclina a datar su estatuto en la época de Sertorio, y García y Bellido poco antes del año 45 a.C., quizá con Pompeyo. Trouvenot la cree colonia cesarina. Bosch-Gimpera y Bleyé, siguiendo a Schultz, sospechan que esta colonia fue fundada por Claudio Marcelo en el 168 o en el 151. En realidad no se sabe cuándo se fundó, pero debió ser en el siglo II a.C., pues de otro modo no se explica el texto de Estrabón. Augusto asentó veteranos de sus legiones que aparecen en las monedas. La ciudad desempeñó un papel importante durante la Guerra Civil. Entre los años 138 y 136 a.C., Bruto fortificó a Olisipo, en la desembocadura del Tajo, para asegurarse el paso y llevar las provisiones para sus campañas en noroeste. En la costa levantina, la primera colonia fundada por Julio Bruto en el año 138, con veteranos de las tropas que lucharon contra Viriato, fue Valentia. En la primera mitad del siglo I era ya colonia Civium Romanorum. García y Bellido creen, apoyado en una inscripción, que en esta ciudad se asentaron unos outeres en tiempo de Bruto y unos uterani de las guerras sertorianas. Unos años más tarde se creó un asentamiento que no obtuvo el título de colonia, Castra Servilia, fundada probablemente por Servilio Cepión, que gobernó la provincia ulterior en el año 139. Se hallaba cerca de la colonia norbocaserina. En el año 123, Metelo fundó las colonias de Palma y Poyentina, sin duda contra los piratas baleáricos que infestaban los mares, como escribe el geógrafo griego, y contra los que luchó Metelo, retirando 3.000 colonos de Hispania. Poyentia se excava en la actualidad y ha dado una buena escultura romana. A estas colonias quizás se unieron después gentes suritálicas, ya que aquí aparecen muchas personas adscritas a la tribu. En el año 102, Marco Mario, hermano de Cayo Mario, fundó una ciudad cerca de Colenda, para los celtíberos que habían servido como auxiliares en el ejército en la guerra contra los lusitanos y que estarían seguramente romanizados por ello. La ciudad fue destruida y sus habitantes vendidos por el cónsul Didio entre los años 98-94 a.C. Un asentamiento que no obtuvo tampoco el título de colonia fue Castra Liciniana, citada por Ptolomeo sobre la vía Mérida-Toledo, fundación debida a Craso Licinio, procónsul de la provincia ulterior en el año 96 a.C. Aquí ha aparecido algún documento que indica una temprana llegada de devotos de los religiosos orientales. En la actual Medellín, sobre la orilla izquierda del Guadiana, Cecilio Metelo, cónsul en el año 80-79 a.C., que obtuvo el triunfo por sus campañas hispanas en el 71, fundó la colonia Metellinensis,
probablemente para defensa de esta rica zona contra los lusitanos del norte del Tajo. Durante la guerra sertoriana se conocen otros dos asentamientos creados por Metelo: Castra Caecilia, no lejos de Castra Seurila, localizado a 2,5 kilómetros al norte de Cáceres, excavado por Sulten. Se edificó en el año 79 y fue destruido por un incendio. El segundo asentamiento es Vicus Caecilius, más al norte del anterior, junto a la Sierra de Gredos. Por esta misma fecha, en el 77 a.C., citan las fuentes otro asentamiento romano, Castra Aelia, utilizado por Sertorio como campamento de invierno y que Sulten supone en la desembocadura del Jalón, en el Ebro. Pompeyo fundó por entonces Pampaelo, hermana mayor de la Pompeipolis de Asia, fundada en el 67 en territorio de los vascones, en la que iba Aquitania por Roncesvalles, quizá con la finalidad de traer víveres de fuera, cosa frecuente durante la guerra sertoriana, o de tener un punto seguro de apoyo hacia la Aquitania 89. Pompaelo contribuyó notablemente a la romanización de los vascones, que aparecen muy tempranamente romanizados. La inmigración romano-itálica. El gobierno republicano hubo, además de atender al problema suscitado por la corriente de migrantes, en qué grado creciente eligió como lugar de residencia estable las tierras peninsulares. Esta inmigración era variada, tanto en sus intenciones como en su extracción social, y venían a España atraídos por sus riquezas minerales y por la situación de crisis de la pequeña y mediana propiedad que se produjo en el campo italiano desde mediados del siglo II a.C. Estos emigrantes pusieron en valor tierras fértiles de los valles del Ebro y Guadalquivir, siendo la colonización agraria la que atraía al núcleo fundamental de la emigración itálica durante la República por encima de las oportunidades que la industria y el comercio ofrecían. Estos colonos darán lugar a la creación de centros urbanos, con frecuencia abiertos a los indígenas y de condición jurídica no muy clara, y frente a la política ordinaria del Senado, hostil a una colonización ultramarina, en Hispania no solo se opuso a estos asentamientos, sino que en ocasiones los autorizó e incluso tomó la iniciativa de su creación. La colonización republicana, los veteranos. Rostolfeld ha podido asegurar que Hispania y la Bética fueron las tierras de promisión de la colonización itálica durante el siglo I a.C. La colonización fue obra de César y de su hijo adoptivo, más del primero que del segundo. Entre las 175 ciudades de la Bética, Plinio solo habla de 9 colonias, 10 municipios romanos y 27 municipios latinos, que suman un total de 46 ciudades con estatus jurídico romano. Las restantes serían indígenas, peregrinas, bien inmunes, bien estipendiarias, bien federadas. La resistencia opuesta por las ciudades hispanas al dominio romano ocasionó que muy pocas ciudades lograsen la consideración de foederatoe. 3 en la Bética, donde Velo se contaban 6 ciudades libres y 120 estipendiarias, es decir, que 5/7 partes de las ciudades béticas eran peregrinas. El número de núcleo político-administrativo de la provincia citerior era de 293, según Plinio. De las 43 ciudades con estatus jurídico romano, 12 eran colonias, 13 municipios romanos y 18 latinos, es decir, que unas 3/4 partes eran centros de tipo indígena y 17 tenían un estatus alcanzado con posterioridad a Augusto. El proceso de urbanización fue menor en Galia y en África que en Hispania, pues aquí existían más centros urbanos en un ámbito territorial más reducido. La urbanización estuvo muy desarrollada en la Bética, donde Estrabón habla de 200 ciudades, 140, y databa de muy antiguo, como lo indica el mito de Avis. El impacto del elemento racial aportado por Roma con la colonización fue de escasa importancia por su afinidad con los habitantes de Hispania, y su influjo es trascendental en lo cultural. A partir de los primeros momentos de la conquista, Hispania fue sometida a una colonización sistemática, según Menéndez Pidal, de gentes suritálicas, venidos en el primer momento de la conquista romana, y una segunda, poco más o menos, contemporánea de la concesión de la ciudadanía a los jinetes de la turma sayutana, producto de la política seguida por Sila a partir del 88.
Llegarían entonces de Italia gente oscas y lucanas atraídas por los antiguos colonos ascosabinos que se mezclarían con los vascones de Jaca ya bastante romanizados. El siglo I a.C. fue el siglo de oro de la colonización en Occidente, ya que el Oriente, como ha escrito Rostosberg, se encontraba arruinado moral y materialmente como resultado de las guerras, Mitridates, quien llegó a matar 80.000 mercaderes romanos, de las confiscaciones efectuadas por Sila y los demócratas, y de la endémica piratería de los habitantes de Cilicia y Creta, con la que acabó Pompeyo en el año 67, y por la explotación de los banqueros romanos.